Sean ustedes bienvenidos a la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán. Estamos reunidos en ocasión de la presentación del libro Pláticas en el Tiempo, autoría de doña Helen Krause, a quien acompañan en la mesa de honor la doctora Guadalupe Rivera Marín, don Rafael Alcérreca González Roa, don Mario de la Reguera y el doctor Alejandro Carrillo Castro, director general de nuestra fundación. Agradecemos la presencia de doña Cristian Mañani de Alemán en representación del licenciado Miguel Alemán Velasco. Continuamos y cedemos el micrófono a don Rafael Alcérreca, quien moderará esta presentación. Señor Alcérreca. Buenas tardes. Se oye bien, ¿verdad? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Ya abrieron el micrófono. Sí, tengo la satisfacción y la obligación de utilizar unos cuantos minutos para comunicarles en substancia una trayectoria de 50 años exitosa en el periodismo como ha sido la de Helen Krause. Es decir, la dificultad es enorme, porque en 5 minutos no se abarca el mundo que ha recorrido Helen Krause, que siempre estuvo en el centro del mundo, porque tuvo que ir a buscarlo a todas partes. Su planeta ha sido nuestro planeta. Y con una precisión muy grande, su hijo, Enrique Krause, dice algo que me parece fascinante, porque el trabajo de Helen Krause, es decir, tiene vigencia, no se perdía con la mera publicación. Dice de Helen que aprendió de ella, de su madre, con su tesón y su ejemplo, y secretamente le sugirió que cada vida y cada rostro eran un misterio y un milagro. Y sin proponérselo, Helen escribía biografías express. De la entrevista hizo su género favorito, o el más notable de sus participaciones. Y en la generación a la que pertenece, siempre se interesó en aquello que representaba una novedad en su tiempo y que ahora es parte de nuestra vida de todos los días. En sus entrevistas buscó al personaje, a su circunstancia y a su contenido. Ninguno de los personajes que contiene este libro está por casualidad. Todos tienen su razón de ser. Y el libro en sí, porque algunos de esos personajes ya no están entre nosotros, son parte de una memoria riquísima, que abarca 50 años, que tiene la diversidad de Lola Álvarez Bravo, de Margarita Michelena, de don Antonio Carrillo Flores, del expresidente Miguel Alemán. Es decir, no hay nada en las entrevistas de Helen que no esté marcado por la riqueza. El tamaño del mundo de Helen Krause es del tamaño de sus entrevistados y del tamaño de sus dudas, que supo expresarlas puntualmente en cada una de las preguntas que hizo a sus entrevistados, sabiendo qué representaba esa persona y cuál era la razón de ser de su existencia. Es decir, una trayectoria de esta naturaleza de una periodista que es parte ya de la historia del periodismo mexicano, es decir, se resalta por sus méritos, no únicamente por sus premios. Su biografía es ejemplar en la historia del periodismo mexicano, que abarca de los años 60 hasta nuestros días. Es decir, siempre supo a quién buscar y qué encontrar. Y contó con la colaboración de estas personas para que 50 años después podamos tener un libro que será siempre un punto de partida para reconstruir el mundo del que venimos y el mundo en el que vivimos. Porque todos sus entrevistados nos apuntan y nos definen lo que está por venir, lo que está por cambiar. Es decir, es un libro que atendió como nada
en cada una de sus entrevistas el tiempo y su circunstancia, y sus personajes, que eran absolutamente conscientes de sus personas, es decir, acudieron al llamado de Helen. Y el libro se vuelve un libro importante porque todas esas gentes, todas esas maravillosas personas que ella entrevista, ahora son parte de lo indispensable, porque casi todos ellos, de manera relevante, son parte de la historia. Es decir, un libro que no solamente recomiendo ampliamente por el placer y por la forma en la que está escrito, sino lo recomiendo porque es indispensable para que a través de personajes indispensables de repente recuperemos 50 años de nuestra historia. Cedo en esta, como no es, como 5 minutos, es casi nada, es decir, y esto tiene que continuar, cedo la palabra a Mario de la Reguera, periodista con una gran trayectoria en el periodismo, compañero en un momento dado de Helen Krause, conoce muy bien su itinerario, que nos va a hacer el favor de leer un texto muy importante, que es el de Enrique Krause, hijo de Helen, y que define muy bien la naturaleza de la actividad de su madre. Cedo pues la palabra a Mario de la Reguera. Estamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, gracias. Bueno, es un honor estar aquí con Helen, a quien conozco desde hace casi 40 años que tengo aquí viviendo. Yo soy de Veracruz y bueno, ahora sí que la leía yo desde chamaco a través de Novedades, tus columnas Espejo, la otra columna que tenías. Y bueno, pues desde ahí ya me hice su amiga y cuando la vi, pues se me hizo como tan familiar y que desde entonces nos une una gran amistad, entrañable amistad. Bueno, pues voy a leer aquí el texto, ni más ni menos que de Enrique Krause. Se llama Algo sobre mi madre. Dice, podía haber sido actriz de cine o televisión donde le ofrecieron papeles, o una buena y tradicional madre judía, obsesivamente preocupada por la comida, la salud, las amistades, los amores, los desamores, los trabajos, los sueños y pesadillas de sus hijos. Podría haber sido una esposa frívola y derrochadora, tendida, como en la canción de Agustín Lara que de niña escuchaba en La Hora Azul, sobre un blanco diván de tul, abandonada a su exquisito abandono de mujer. Pero hace más de 50 años mi madre eligió algo distinto, un periodismo de sociales digno y meritorio, sobre todo en aquellas épocas en las que el único escenario reservado a la mujer de clase media era el hogar. Llegó a México desde su natal Polonia en los años 30. Por muchos años arrastró la gutural R que denotaba su extranjería. Vivió primero en la calle de 5 de Mayo en Puebla, en los altos del puesto de ropa de sus padres, a una cuadra de la Capilla del Rosario, y luego en el bullicio del Correo Mayor en el centro, donde a veces, además del árabe y el yiddish, se escuchaba el español. Ya en los años 40 se mudó a un edificio en la calle de Aguascalientes, en La Condesa. Hija única de José Kleinborg y Eugenia Firman, él, un afanoso y nostálgico bonetero de ojos azules, ella una belleza imperiosa y pragmática. Estudió primaria en un colegio protestante en Puebla y se graduó en la High School de moda en la capital, en la famosa Academia Maddox. Ahí hizo amistades perdurables, adquirió su perfecto inglés, leyó a Shakespeare y a Francis Bacon, escribió a mano con hermosa letra Palmer una tesis sobre el Paradise Lost de Milton, recibió el primer premio de su clase y desfiló gallardamente un 20 de noviembre llevando el estandarte de su escuela. De niña, según me contó, coleccionaba fotografías de artistas que pegaba en un álbum. Luego de casarse en 1946 con el joven ingeniero químico Moisés Krause y procrear con él 3 hijos, yo nací en 1947, Jaime en 1950 y Perla en 1953, sintió que las celebridades que aparecían inalcanzables, no solo actores y actrices de cine, sino artistas plásticos, escritores, profesionistas de toda índole, políticos, etcétera, podían estar al alcance de la mano.
No había conversado ya en la calle de Ensenada, donde vivía, con el mismísimo Adolfo Ruiz Cortines. No había visto de cerca a María Félix recorriendo los aparadores del centro. ¿Y qué mundo se le había abierto gracias a la amistad de personajes del cine como Tulio de Micheli y Ernesto Alonso? Pero a ella le importaba sobre todo hablar con mujeres que hubiesen sobresalido en cualquier esfera de la vida pública, indagar los resortes que las habían impulsado a crecer, a madurar, a apartarse de los papeles convencionales. Así comenzó su camino profesional. La ayudó su época, pero ella se ayudó a sí misma. Los 50 y 60 fueron hasta el 68, tiempos serenos en los que México fue una capital cosmopolita que visitaban todo tipo de personajes, unos notables, otros estrafalarios. Ella le siguió la pista y después de incorporarse a novedades bajo la tutela inicial del gentil Daniel Dueñas y del caballeroso Fernando Gaitán, comenzó a publicar decenas de entrevistas. En algún momento incursionó en la crónica de sociales con una columna muy leída que adoptó el título inicial de Espejo, y al paso del tiempo se llamó ¿Quién en esta semana? De pronto se le ocurrió rematar cada colaboración con un diálogo entre dos imaginarias señoras de sociedad, la Chata y la Chiquis. Una, no recuerdo cuál, era algo desorientada y preguntona, otra era reflexiva y sentenciosa. Ninguna era solemne, superficial o frívola. Hablaban de esto y aquello y se ponían filosóficas. Aportaban una reflexión útil, un consejo amable, un buen deseo. Y por momentos descubrían una verdad de a libra. En familia celebramos mucho cuando Salvador Novo la citó públicamente como una buena escritora epigramática. Yo, que detestaba la socialité y hasta la vida social, la leía poco. Pero ella, con su ejemplo y tesón, secretamente me insinuaba el misterio y el milagro que se esconde entre los rostros y las vidas. Era, sin saberlo, una biógrafa express. Pláticas en el tiempo es el segundo libro de mi madre. El primero, Viajera que vas, de Diana, 1997, recoge un bonito recuerdo autobiográfico y una serie de crónicas sobre los 1001 viajes que ha hecho en su vida. Supongo que fuera de Mozambique, Corea del Norte y el sur de Goa. Ha estado en todo el mundo. ¿Cómo lo hizo? No hubo, me consta, financiamiento familiar en ese trajinar que le llevó décadas. Se las arregló para que empresas hoteleras, turísticas o aerolíneas y representaciones de gobiernos costearan sus viajes a cambio de ver publicadas crónicas ilustrativas y reveladoras. Ha sido una precursora de las revistas y suplementos de viajes, pero lo característico de sus textos, más que la naturaleza o la arquitectura, es la presencia de personas. Una gran señora alentó sus afanes nacionales e internacionales y la puso en contacto con protagonistas de la vida pública que despertaron su interés. La periodista ecuatoriana, avecinada en México, Hilda Pino de Sandoval. Fue la creadora de un temible grupo llamado 20 Mujeres y un Hombre, que puso su grano de arena en hacer un poco más pública la vida pública de México. Dividido en 5 décadas, el elenco de personajes incluido en Pláticas en el Tiempo es plural bajo cualquier punto que se vea: género, profesión, nacionalidad, oficio, religión. Aunque dejó fuera decenas y quizás centenas de entrevistas, en este libro, doña Helen, como muchos amigos le dicen, tejió un tapiz hecho con rostros fugaces, como todos, perdurables como algunos, pero siempre representativos de una época, y aún de varias épocas. El lector podrá acceder al libro en cualquier parte y encontrar confesiones inesperadas, datos curiosos, pinceladas extrañas, destinos raros, momentos entrañables, experiencias de vida. El índice onomástico incluye un quién es quién que ayudará a la búsqueda. Para muestra un botón, La Plática con Carlos Monsiváis en Londres en 1970 retrata su cotidianidad, su humor, su ánimo, mejor que muchos obituarios. Quizá porque fue una niña del exilio, se dedicó y se dedica aún a sus años, secreto de Estado, a viajar. Quizá porque fue una niña del exilio fascinada con los rostros de la nueva patria, se dedicó y se dedica aún a escudriñarlos. Sus pláticas son retratos robados al olvido, lecciones modestas pero genuinas, frescas, limpias, honestas, del galano arte de conversar. Eso es lo que describe tu hijo, Enrique Krause, que es maravilloso. Felicidades.
a continuación y con el ánimo reflexivo, para lo que tiene una enorme disposición y gran capacidad, el doctor Carrillo, que preside la Fundación Alemán, va a ser el que se ha dedicado en su vida profesional a resolver los problemas de lo que nos falta por su actividad pública, más que a dedicarse a administrar lo que nos sobra. Pues ahora nos va a hacer el favor de pensar y de ofrecernos su reflexión sobre esta obra de Helen Krause, Pláticas en el Tiempo. Cedo la palabra al doctor Carrillo. Muchas gracias, Rafael. Primero que nada, muchas gracias a todos y todas ustedes por su presencia aquí en la Fundación Miguel Alemán, a la miembro de nuestro patronato, doña Cristian Martel de Alemán, y desde luego a mi querida Helen por haber insistido en invitarnos a participar también en los comentarios de su segundo libro. Le agradezco por ello la invitación a comentar este nuevo libro que ha intitulado Pláticas en el Tiempo, porque a Helen tuve el privilegio de conocerla en una reunión de aquel formidable y aguerrido grupo de periodistas, 20 mujeres y un hombre, que coordinaba, como ya escuchamos, la ecuatoriana avecindada en México, Hilda Pino de Sandoval, y que tuvieron la gentileza de entrevistarme cuando en el sexenio del presidente López Portillo estaba yo a cargo del programa de reforma administrativa del gobierno federal. Y ellas estaban tratando de hacer un poco más pública la vida pública de México, como sabrosamente lo describe Enrique Krause en el prólogo de este trabajo, que él ha intitulado Algo sobre mi madre. Estamos hablando de unos 33 años, cuando menos, mi querida Helen, ¿no es así? Ya sé que es secreto de Estado lo de la edad, pero bueno, no hemos mencionado números. Al sexenio siguiente, las integrantes del grupo de 20 mujeres y un hombre me hicieron nuevamente el favor de invitarme a platicar con ellas, pero ahora en mi condición de director general del ISSSTE, ya en el gobierno del presidente de la Madrid. Y recuerdo muy bien que en esa ocasión salió a la charla el tema de la equidad de género, y fue en torno de este apasionante asunto que Helen tuvo la gentileza de invitarme a platicar con ella, pero ahora ya de manera individual. Estaba todavía en el tintero de mi muy disperso cerebro el ensayo que años después habría de dar a la imprenta con el título de El dragón y el unicornio, que contiene un generoso y luminoso prólogo de mi amigo Carlos Fuentes, sin duda lo más valioso de este libro, que logré dar a luz audazmente hasta 1996, porque esa es la única manera en que los varones podemos dar a luz a lo que algunos denominan nuestros hijos del intelecto, generalmente tras larguísimos periodos de gestación, pues somos sin duda menos exitosos que las mujeres en estos menesteres que tienen que ver con la creación, lo que nos diferencia clara y dolorosamente de las mujeres, que son las únicas dentro de la pareja humana que han sido bendecidas con la posibilidad de crear dentro de sus cuerpos un nuevo ser dotado de vida propia, generando en sus congéneres masculinos el complejo que Erich Fromm llamaba acertadamente la envidia del útero, mucho más antigua y trascendental en sus consecuencias a través de la historia que el complejo que Sigmund Freud inventó apenas hace unos 100 años bajo el pretencioso nombre de envidia del pene, que de existir realmente, cosa que dudo, habría empezado a aparecer con el nacimiento del patriarcado, idea del mundo que tiene cuando mucho una existencia histórica de alrededor de 5.000 años, que son en verdad muy pocos en la historia del género humano en su conjunto. Patriarcado, por cierto, que está dando claras muestras de agotamiento en este mundo globalizado que nos ha tocado vivir y que por lo menos ya está muy enfermito en muchos lugares del mundo, gracias, entre otras cosas, a la tarea valiente y pionera de mujeres tan extraordinarias como Helen Krause en el campo del periodismo de México y América Latina. Desde entonces,
tengo el privilegio de conocer a Helen y a su ya larga y prolífica tarea periodística, de la cual hoy nos ofrece tan solo una pequeña muestra, pues como dice su hijo Enrique en su estupendo prólogo, tuvo necesariamente que dejar fuera decenas, quizás centenas de entrevistas de lo que ella llama sabiamente pláticas en el tiempo, y que contiene una amena selección de las charlas que ella ha celebrado con personas de muy distintos intereses y rendimientos culturales, nacidas también en muy diversas partes del mundo. En este trabajo, Helen nos ofrece 91 entrevistas realizadas desde el inicio de la década de los 60, que continúan durante las de los 70, los 80 y los 90, y concluye con 2 realizadas al inicio de la primera década del 2000. En un estupendo ejercicio de equidad de género, pues de las 91 entrevistas incluidas, ella nos dice en su introducción que son 89, pero yo separo en 3 las que contienen las respuestas a la pregunta que ella les formuló a los expresidentes Alemán, López Portillo y a don Antonio Carrillo Flores sobre qué significa ser un buen mexicano. Así, según mis cuentas, de las 91 entrevistas que contiene este texto, 46 corresponden a mujeres, esto es el 51%, con el que estadísticamente rebasa la población femenina de nuestro país a la masculina en la composición demográfica actual. Esto constituye, sin duda, un primer acierto periodístico de los muchos que contiene el trabajo de Helen, pues, sin aspavientos ni proclamas incendiarias, nos recuerda que así es el mundo en que vivimos y que así debería ser también el reconocimiento que nuestra sociedad habría de dar a la participación tan importante que las mujeres tienen dentro de la vida diaria, tanto pública como privada en México, en una proporción correspondiente al 51%. No más, lo cual sería quizá un exceso, pero no menos tampoco, lo cual, a juicio de muchos, constituye no solo una injusticia, sino lo que es peor aún, un costoso error cultural que debería ser corregido a la brevedad para beneficio de la humanidad en general. Otro mensaje que creo que subliminalmente nos deja escrito desde el inicio mismo de su libro, esta extraordinaria periodista que es nuestra querida Helen, es la dedicatoria de sus pláticas en el tiempo, que dice simplemente, para Mateo, mi primer bisnieto, y que constituye, al menos para mí, todo un editorial en favor de la equidad de género. Nuevamente, sin aspavientos ni proclamas incendiarias, deja constancia escrita de que las mujeres pueden afirmar, con todo derecho, en nosotras está contenido el secreto de generar y prolongar la vida humana más allá de una sola generación. Pues no solo de mi vientre nació un nuevo ser humano, sino que de su sangre y su semilla, la vida continuó generándose en los hijos e hijas de ellos, mis nietos, y ahora mis bisnietos. Soy así el origen de una descendencia o un linaje que, heredada a mi vez de mi madre, mi abuela y mi bisabuela, me ha permitido heredarlo a mis hijos, nietos y ahora a mi primer bisnieto. Y como dice Carlos Fuentes en el prólogo al Dragón y el Unicornio, aléguenle a ver si hay alguien que se atreva a hacerlo. Dentro del mismo tema, cabría comentar la estupenda entrevista a la doctora Eugenia Hofs, a la que Helen describe como psicóloga, psiquiatra y promotora de los derechos de la mujer, realizada en 1974, en la que la propia autora del libro, Helen, plantea acertadamente que, la cito, la superación femenina va más allá de la liberación, pues superarse es hacer algo nuevo, o sea, crear, y este es el camino hacia la auténtica liberación, tanto para el hombre como para la mujer. No es solo dejar de hacer lo cotidiano y lo monótono, por lo común en el hogar, en el caso femenino, sino cumplir con sus deberes hacia el núcleo familiar y al mismo tiempo trascender al mundo de lo social, científico o cultural en general.
La doctora Hoffs en su entrevista refiere que casi siempre estudió ya de casada y contó para ello con el apoyo total de su marido, y cuando sus hijas fueron ya mayores, ellas también la apoyaron en sus esfuerzos de superación personal. Por ello resulta preocupante que en este momento se quiera desconocer en México que el derecho a la vida debe empezar por reconocer también el derecho de las mujeres a decidir su participación consciente e informada en la transmisión de la vida humana a través de su vientre, sin que ésta les sea impuesta por leyes hechas por los hombres, que somos los que a veces las violamos, o queremos imponerles una maternidad no deseada, o que puede incluso costarles a ellas la propia vida, como si la vida de una mujer no fuera tan valiosa o más que la del heredero con el que sueña un varón, para presumir de generador de descendencias destinadas a prolongar su vanidad masculina o para defender nuestros proyectos políticos, militares o incluso religiosos. Pero ya me estoy metiendo en honduras muy complicadas y mejor regresemos a las entrevistas que contiene el ameno y equilibrado libro de Helen. Estas son de todo género y tipo, cual botica, como diría mi abuela. Por eso cada quien puede leerlas en el orden o en la manera en que más le acomode a su vocación o interés en la vida. A mí, por ejemplo, las primeras que leí, por obvias razones, son las que Helen les hizo a algunas mujeres admirables de la vida política de México, que yo tuve también la oportunidad de conocer personalmente. Me refiero a doña María Lavalle Urbina y a doña Griselda Álvarez. En ambas entrevistas, Helen toca el tema de los derechos o la situación jurídica de la mujer en México y de su amplio potencial también en el mundo de la creación cultural. En el mismo tenor de la equidad o inequidad de género, se encuentra la entrevista que Helen le hizo a Guadalupe Rivera Marín, que ella hablará de esto, hija del gran Diego Rivera, quien le dijo, que está aquí con nosotros también, quien le dijo que ella estaba luchando por lograr en la FAO de la ONU la integración de las mujeres campesinas al proceso de desarrollo. Esto era en 1980. Pues hasta ese momento existían disposiciones legales para tomar en cuenta a las campesinas, pero, cito textualmente, no había una política enfocada a que se les diera las mismas oportunidades que a los campesinos. Pues si bien las mujeres también aran los surcos, no se les paga el trabajo que ellas realizan en estos, o se les paga menos que al hombre, y tampoco se les da el reconocimiento que se merecen por la aportación que dan a la economía familiar. También disfruté mucho las interesantes y aleccionadoras entrevistas que les hizo Helen a destacadas mujeres en las que relatan las muy bien avenidas relaciones que ellas mantenían con sus parejas masculinas, como la de Elenita Poniatowska, quien habla muy amena e inteligentemente de su relación con el destacado astrónomo Guillermo Haro, que por cierto era amigo de mis padres, y al que por ello conocí también yo personalmente desde niño, o la que le hizo a Roselena Luján, la compañera mexicana de B. Traven, a quien tuve también el privilegio de conocer personalmente por medio de mis padres. De esta última entrevista me gustó mucho lo que Traven Torsban, que era el verdadero nombre de este estupendo escritor europeo, que algunos dicen Bruno Traven, pero en realidad era B. Traven, lo que él decía respecto a que, cito textualmente, la gente debería darse a conocer por su obra y no por las copas que toma. Por lo cual él reía siempre las entrevistas que de todo el mundo venían a hacerle en nuestro país, pero si todos pensaran como él, entonces no podrían escribirse libros de entrevistas como este que hoy nos regala la amena y penetrante pluma de Helen Krause. También me gustó mucho la entrevista que Helen le hizo al gran músico nuestro, Blas Galindo, al que ella le pregunta si es cierto que se necesita ser culto para comprender la música clásica, a lo cual el maestro Galindo le responde que las artes no son para comprenderse, sino para sentirse, ya que el arte, decía Blas Galindo, es para excitar emociones. Lo que me recordó que ya Aristóteles hablaba del triángulo vital del ser humano, el cual comprendía
como potencialidades del ser humano, el ser, el querer y el sentir, que corresponden la facultad del ser al mundo de la lógica, la del querer al mundo de la ética y la del sentir al mundo de la estética. Y explicaba que los tres ámbitos, ser, querer y sentir, tienen leyes de construcción y desarrollos diferentes. Por ello, no se tiene que ser un experto en lógica o ética para sentir o disfrutar estéticamente una sinfonía o un poema. Cualquiera lo podemos hacer. Otra entrevista que me encantó es la que Helen hizo a nuestro querido y recordado Teodoro Césarman, extraordinario médico y amigo personal de toda mi familia, al que ella le pregunta: doctor, ¿hasta dónde se debe no fumar, no tomar, no nada? Y él le responde: tengo la impresión de que las preguntas que a los médicos se nos hacen son siempre sobre lo que no debe uno hacer para vivir una vida larga. Y yo creo que lo importante es lo que uno debe hacer para vivir. Suprimir, dice Césarman, no es curar. Muchas veces los médicos nos convertimos en verdugos y decimos que no a todo. El decir sí significa responsabilizarse y desde luego es más fácil decir no. El tabaco definitivamente es nocivo, el alcohol es nocivo. Sin embargo, hay personas que fuman y beben y que viven una larga vida. Un ejemplo muy conocido, dice Teodoro, es el de Winston Churchill, que todos sabíamos que se fumaba su purote y se echaba sus whiskies diarios. Y esto me recuerda algo que don Luis Cabrera, ese viejo sabio que fue ministro de Hacienda del presidente Carranza, le comentó a mi padre cuando lo fue a visitar al hospital, en donde los médicos que lo atendían le habían prohibido fumar, beber, comer dulces y todo aquello que le gustaba. Mi padre le pregunta: ¿cómo está usted, don Luis? Y él le dice: ¿cómo quiere que esté, mi querido licenciado, si estos desgraciados doctores me han quitado la vida sobre pretexto de que quieren prolongarme la existencia? En fin, que cada uno de quienes habrán de leer, si no es que ya lo han hecho, esta formidable recopilación de entrevistas de Helen Krause a través de 50 años de vida, seleccionará sin duda las que les parezcan más aleccionadoras o entretenidas, pero en todas ellas, como dice el estupendo prólogo que acabamos de escuchar de su hijo Enrique, habrán de encontrar un muy bien elaborado tapiz hecho con rostros fugaces, como todos, perdurables, como algunos, pero siempre representativos de una época y aún de varias épocas, en el que podrán encontrar confesiones inesperadas, datos curiosos, pinceladas extrañas, destinos raros, momentos entrañables, experiencias de vida. Todo lo cual hace del libro Pláticas en el Tiempo de nuestra querida Helen una lectura que yo también recomiendo a todos ustedes con mi más sincero deseo de que lo disfruten tanto como yo lo he hecho y por el que hoy por hoy y de todo corazón le agradezco como un regalo suyo a favor de la vida y la manera de vivirla a plenitud y en paz y amor con todos sus semejantes. Muchas gracias, Helen. Es felizmente para todos nosotros, participe en esta presentación Guadalupe Rivera Marín, que hoy preside la Fundación Diego Rivera, fundación que lleva el nombre de su padre, creador de nuestra mexicanidad, y que, siendo una mujer que toda su vida ha estado comprometida con muchísimas causas, hoy está comprometida con la causa de Helen Krause y viene a participar con su presentación del libro de Helen Krause. Cedo la palabra a Guadalupe Rivera Marín. Pues me encantó que Helen, bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos ustedes.
y muchas gracias a la Fundación Miguel Alemán por haberme dado esta oportunidad de venir a conocer esta maravillosa biblioteca. Gracias. Alejandro, no esperaba que tan pronto me invitaras, así que aquí estoy. Luego, quiero comentarles a ustedes que mi amistad con Helen se lleva a los años de 40 y desde entonces fuimos unas amigas que a ratos estuvimos muy unidas, en viajes nos encontramos, estuvimos alguna vez en un sitio donde tuvimos la oportunidad de ver una Torá de la mayor antigüedad, ¿verdad? Fue en Salamanca, en la Universidad de Salamanca. Tuvimos la oportunidad de que nos abrieran el claustro donde están guardados todos los libros sagrados de la época judaica, donde Salamanca jugó un papel tan importante. Y en fin, a lo largo de nuestra vida hemos siempre conservado una relación y una amistad muy, muy grande y muy profunda, y además muy familiar. Cuando me invitó a que leyera yo el libro, a que lo presentara, me dio muchísimo gusto, sinceramente me dio mucho gusto, Helen, de que hubieras pensado en mí. Y la dedicatoria habla más que suficiente, dice, para Lupe por toda la vida, porque hemos prácticamente transcurrido la mayor parte de nuestros años juntas y como amigas. Leí el libro 2 ocasiones. Primero, porque me interesó bastante, y después, porque quise tener la conciencia de leerlo y de leer todas y cada una de las entrevistas que me parecieron estupendas, algunas magníficas, otras en que la persona entrevistada como que no respondió al esfuerzo que Helen estaba haciendo en una entrevista, porque yo no soy periodista, pero considero que ser entrevistador inteligente y poder resolver y poder recibir respuestas inteligentes del entrevistado es todo un mérito y toda una profesión. Y supongo también que hay veces que el entrevistado o no entiende al entrevistador o no tiene el talento suficiente para entenderlo, y entonces la entrevista pues no es tan brillante o tan excelente como pudiera ser, y como hay otras muchas en tu libro. La mayor parte de las entrevistas en el libro son excelentes y nos dejan a cada quien un sabor sumamente agradable. Voy a leer unas 2 cuartillas que creo que me voy a pasar de los 10 minutos que me dieron de plazo para leer, pero ya las traía yo preparadas y no las puedo recortar en el último momento. Así que me van a disculpar si me paso de 10 minutos de tiempo, por favor. El libro de Helen me pareció magnífico, entre otras muchas cosas por su versatilidad. Fue muy grato el cúmulo de recuerdos sugeridos en mi mente. 30 años de la historia cultural, social y política de México, tratados a través de las palabras mismas de los actores, hombres y mujeres, partícipes en la creación del México moderno, mismo que lamentablemente tiende a desaparecer. La vida de los personajes entrevistados se va entrelazando como las figuras formadas en un caleidoscopio mágico, donde las formas y colores no se pierden, simple y sencillamente cambian de lugar. En el caso de este caleidoscopio vital, los sentimientos y pensamientos de las personalidades entrevistadas van cambiando de sitio sin salir de su acomodo detrás de los espejos del caleidoscopio, produciendo así miles de imágenes diferentes de la sociedad humana a la que pertenecemos los entrevistados. En este tejido caleidoscópico, nosotros, los seres humanos, nos convertimos en pequeños pedazos de vidrio y vamos caminando y cambiando al igual que hacen nuestro destino. Caracterizados a veces por nuestro brillo y a veces por la opacidad que nos cubre,
al sobresalir otros cristales en los diferentes aspectos de nuestra actividad intelectual, artística, social o política. Al mover nuestro caleidoscopio, mágicamente se van formando figuras diferentes. Cuando se habla de Blas Galindo, Enrique Batis, Roberto Cantoral, Juan Pablo Copes, Julio Iglesias, Chabuca Gándara y Abel Eisenberg, viene a nuestro oído la música de todos ellos, clásica, mexicanista, amorosa o crítica. Presenta sus diferentes tonalidades a lo largo de estas épocas, pero siempre conteniendo este sentido de unidad como México y sus raíces. Entrevistas con pintoras como Fanny Rabel, que desde muy joven destacó en el arte pictórico junto con sus contemporáneos Leonardo Nierman, Matías Geritz, Jorge González Camarena y Vicente Gandía, son semblanza de la gama de temperamentos y estilos que han ido formando la historia del México artístico, pictórico. Ejemplo de ellos son Pedro Friedberg y Francisco Toledo, quienes mostraron siempre rebeldía a través de su magnífica obra, al lado de dos pintores que posteriormente llegaron a nuestra tierra, Antonio Trapiés y Antonio Zaparjov. Este último fue quien llenara los muros de la famosa residencia de María Félix, quien, no contenta con uno solo de los retratos que le había realizado este apuesto pintor, le pidió al joven la retratara en incontables números de ocasiones, hasta llenar realmente los muros de su casa. En lo que respecta a las entrevistas a escritores, me impresiona la primera, solicitada a Julio Alejandro, quien debió ser, pues yo no tuve el gusto de conocerlo, un hombre de talento indiscutible, dado su valor para crear los guiones de intrincado y difícil Luis Buñuel, cuyo mal carácter era reconocido en el ámbito artístico de México. Es decir, para poder complacer a Luis Buñuel, supongo que el autor de los guiones, el señor Alejandro, ha de haber sufrido y bastante. Y da algo a entender en la entrevista, ¿no? Sí. Da algo a entender del problema tan grave que tuvo para poder seguir paso a paso las ideas del genial Buñuel. Y en algunos párrafos de su entrevista, en algunos momentos, él dice sinceramente que a veces estaba desesperado, ¿no? Que ya no sabía qué hacer, ¿no? con Buñuel, que quería irse y no podía, ¿no? Pero es una entrevista muy llena de mucha fuerza, porque precisamente nos plantea el problema de una persona que escribe, que quiere crear, y de otra persona que le impide, porque debido a su carácter le está constantemente poniendo obstáculos para realizar su trabajo. Esta entrevista es sumamente interesante, por ese sentido, por esa dualidad que se plantea en la misma, ¿no? Y que tú además supiste resolver muy bien, porque todo quedó como entre líneas. O sea que si uno no tiene percepción, pues no se da cuenta realmente del problema que había detrás de esas palabras de cada quien, de uno de los dos, ¿no? Pero ya si uno tiene cierta percepción, dice, bueno, el pobre señor Alejandro estuvo pasando momentos sumamente delicados en su trabajo. Helen retrata también la genialidad de Hugo Argüelles, Andrés Enestrosa y José Luis Ibáñez, artistas dedicados a la producción literaria, quienes analizaron en diferentes aspectos la cultura mexicana, al igual que el misterioso Bruno Traven, a quien ya también se refirió Alejandro, quien nos deleitó con innumerables obras de crítica social y que tenían bastante y fuerte fondo político. Chelena Montes de Oca, que después casó con Bruno Traven, fue quien le ayudó muchísimo para que él pudiera recopilar su obra,
porque fue un escritor que muy disperso, que no quería dar a conocer precisamente los trabajos que había hecho, porque no siendo mexicano, supongo que sentía cierto problema de denunciar lo que él manifestaba en cada uno de sus libros magníficos, pero sí de una profunda crítica social. En lo que se refiere, aquí hago yo un cambio en mis opiniones, porque me refiero a Ernesto Alonso como un hombre encantador. Es encantador, casi no le queda para calificativo de un hombre, de un señor, ¿no? Pero en el caso de Ernesto, aparte del talento que tenía, era una persona encantadora. En lo que se refiere al encantador Ernesto Alonso, no me queda más que decir que su obra forma y formará por siempre parte de la historia de nuestro país. No por nada le llamaron el señor telenovela. Y su entrevista, pero fueron telenovelas históricas de un gran valor, recordaremos todos que en realidad, en lugar de que fueran telenovelas, fue una serie histórica la que realizó Ernesto Alonso, y en esa época todavía no se les llamaba a las series históricas, cuando sí debían de habérseles llamado con tal calificativo, porque lo merecían. Bueno, en sus telenovelas, y en sus entrevistas, se encuentra incluido en este magnífico libro. Dentro del grupo de este grupo de intelectuales, me gustaría hacer mención de la entrevista que Helen realizó al eminente escritor soviético Genghis Armantrov, director de la revista de literatura extranjera, primera y única que dio a conocer en aquellos días la literatura universal, y según la propia entrevista, dio a conocer bastantes trabajos de los literatos mexicanos. O fue como la primera vez que las murallas de la Unión Soviética se abrieron para que la literatura mexicana llegara hasta el pueblo ruso, hasta el pueblo soviético. Y a propósito, dejé el final para ocuparme como entre los escritores, dejé al final para ocuparme del asombroso Carlos Monsiváis, quien desafortunadamente acaba de fallecer y de quien no es preciso hacer más mención que su nombre para colocarlo entre los escritores más prolíficos que ha dado nuestro país. Y admirable, además, tenía en su casa 80 gatos, y de todos y cada uno sabía su nombre, y a todos y cada uno lo quería y lo consentía. Un caso verdaderamente asombroso, porque no comprendo, bueno, yo estuve en casa de él en algunas ocasiones y veía cómo los gatos pululaban, pero no puedo entender que quien quiere escribir pueda tener 80 gatos a su lado, y sin embargo Carlos prefería casi sus gatos que escribir, y sin embargo escribió como escribió, con esa prolijidad que a todos nos ha asombrado y que pues le merece ser uno de los escritores más reconocidos de nuestro país. Girando nuestro caleidoscopio, podríamos clasificar en colores sobresalientes las entrevistas realizadas por Helen a políticos nacionales y extranjeros de alto nivel. Me refiero al expresidente de México, Emilio Portes Gil, y a Omar Torrijos de Panamá, porque son las dos entrevistas más completas. Aunque también, como también ya lo mencionó mi querido amigo, también hizo entrevistas al señor presidente Miguel Alemán, que nos hospeda esta tarde, al señor licenciado presidente José López Portillo, y también a don Alfonso Carrillo Flores, quien hubiera podido ser un gran magnífico presidente de México. La primera entrevista a un político de alto nivel la realizó Helen al presidente Portes Gil en el año de 1978, mismo año en que falleció el señor presidente. Considero yo que representa un excelente resumen
de 40 años de la vida política nacional. Y esta entrevista, además de que es la más amplia de todas las que realizaste, bueno, de las que están publicadas, nos permite hacer un recorrido por 40 años de la historia de México, pero vista con una objetividad verdaderamente asombrosa, con un sentimiento patriótico y con una profundidad enorme y afecto tremendo por el pueblo. La entrevista de Portes Gil merecería que se fuera publicada inclusive en un folletito, aunque fuera pequeño, pero es de un valor increíble para la historia de nuestro país. Y así la considero y te felicito realmente, Helen, porque lograste, bueno, el presidente era una persona muy correcta, muy fina, una persona muy sensible y muy mexicano, ¿no?, en toda su manera. Y has de haber pasado el rato muy agradable cuando lo entrevistaste, ¿no? Sí, porque fue de veras una persona excepcional, cálido, afectuoso, sencillo, y además de una humildad, de una tranquilidad y de una emoción en todo lo que decía y lo que sentía, verdaderamente admirable. Entre las conversaciones con este pequeño grupo político, porque realmente solamente son 4 o 5 las entrevistas de carácter, 4, ¿no?, de carácter político que se publican en tu libro, y si otras que tienes guardadas son tan importantes como esta, pues creo que tendrás que publicar otro libro más. Algunas de ellas, no todas, ¿no? Bueno, te entiendo perfectamente bien. Acuérdate que tengo algo de política. Sí. Bueno, aquí, para mi intervención, para finalizar mi intervención, quiero mencionar, a ver, perdón, ya me perdí aquí. Entre las conversaciones con este grupo político se encuentran también las realizadas a los expresidentes López Portillo y Miguel Alemán, como menciono ya, sobre durante los famosos desayunos de 20 mujeres y un hombre, las cuales manifiestan opiniones someras sobre la mentalidad característica de aquella época. Sí, Helen le preguntó a los 2 señores presidentes de la República qué pensaban ellos de ¿qué significaba para ellos ser mexicano, un buen mexicano? Y me extrañó a mí mucho la respuesta del presidente López Portillo, porque fue brevísima, ¿no? Como que no quería comprometerse en nada. ¿No? ¿Verdad que no? 4 renglones. Nada, se quedó 2 renglones y dijo, pues un buen mexicano pues debe de ser bueno, porque si no es malo. Algo así. Algo así, ¿no? Entonces, esa fue la entrevista. Y con el señor presidente alemán, pues fue más largo, pero en el fondo era exactamente lo mismo, ¿no? Sí. Sin quererse comprometer. No sé si en ese momento ellos estaban viviendo alguna situación política en que muchos malos mexicanos los estaban atacando y muchos buenos no los querían reconocer, o no sabemos qué conflictiva tenían en ese momento, porque en realidad eludieron las respuestas. Y me extraña mucho, porque ninguno de los 2 tenía carácter como para eludir nada, pero en este momento, sí, quizá por estar rodeados de tantas mujeres, dijeron, mejor no decimos nada, quién sabe qué nos vaya a pasar, ¿no? Muy bien, porque es la única justificación para las respuestas que dieron, ¿no? En cambio de esto, la entrevista al presidente panameño Omar Torrijos es una excelente entrevista, donde Helen nos relata no solo las ideas de este libertador y revolucionario, sino la forma en que se relacionaba con el pueblo humilde, lo que le mereció el título en su patria, líder máximo de la Revolución Panameña. Esta entrevista es genial, Helen. Realmente todo como relatas tú, el ambiente en que se realizó, el pueblo donde estuvieron,
el ambiente, es decir, los niños que jugaban alrededor de ustedes y cómo las miraban y cómo las cuidaban. Lo que más me fascinó es la frase en que cuentas que Torrijos se metió al río junto con los niños todos vestidos a nadar y que los niños lo seguían con tanto afecto y tanto cariño. Y considero, perdón, pero es que estaba un poco delicada de salud. Aparte que la foto que publica Helen en el libro, pues es guapísimo. Así que no queda otra palabra para admirarlo y decir, bueno, qué hombre tan varonil y tan guapo y tan apuesto, ¿no? Y luego con las características de tanta humanidad, ¿no? Pero sí, es Helen y Rosita, Rosita, que iba contigo, sí, Rosa María Campos. Rosa María Campos. Se tenían que proteger de no estar muy cerca de él, porque él como que les parecía que las mujeres mexicanas eran muy guapas, ¿no? ¿No se sorprendió? No, hubo muchos detalles así como para contar todo. Bueno, se sabe muy bien que él era sumamente mujeriego y se rodeaba de mujeres. El único hombre que estaba cerca de él era el cocinero, porque todas sus asistentes mujeres, grandotas, fuertotas, así como impresionantes, y todas enamoradas de él. Pues sí, todas. no lo dudo. Y por cierto que una de las compañeras fue Liliana, que es Liliana Moreno, la hermana de Kena, que fue mi compañera de dolores y de todo. Bueno, pues todo esto notamos en la entrevista, ¿no? Entonces resulta que es una entrevista un poquito como telenovela, que sí, le hubiera gustado mucho a mi amigo Ernesto Alonso de hacer una Eso película acerca de todo esto, una serie, ¿verdad?, sobre la vida de Omar Torrijos. De Omar Torrijos, sí. Así es, algún día me platicarás más, Helen. ¿Cómo no? Es mucho, es como una crónica. Sí, ¿no? es una crónica, exactamente. Pero una crónica muy bien lograda, porque nos permite realmente adentrarnos, pero de lleno en toda la historia que rodea la entrevista. Para finalizar mi intervención, quiero mencionar lo sorprendida que me sentí al leer las múltiples entrevistas realizadas a las mujeres que en el México de la época 1960-1990 participamos activamente para integrar a la mujer a la vida social, cultural, económica y política de nuestros países. Pues aquí está Kena, aquí está quien más de mis compañeras, creo que... Ah, sí, tú, esta chica. Está, sí, Julieta, estás también aquí incluida. En esta época en que nos preocupábamos por integrar a la mujer al desarrollo, está esta chica cantante Irene, que también, Inés, sí, que también te da a veces por la política en tus canciones. Y Silvia. Sí, Silvia, no, Silvia es muy joven. Si no eres de estas épocas. Bueno, pero te abrimos brecha, pero eres de otra generación, por eso no te mencioné, Silvia. Pero Helen entrevista personalidades tan distinguidas como María Lavalle y Griselda Álvarez. En materia de arte abarcó todas las manifestaciones estéticas. Inició con la pintora Fanny Rabel, hasta finalizar con la excelente fotógrafa Nadine Markova. Entre estas grandes personalidades mencionamos también a Olga Costa, quien junto con Fanny Rabel se dedicó a crear obras de carácter profundamente mexicano. Destacan también las entrevistas realizadas a las bailarinas Ana Mérida y Ana Sokolov, creadoras, una del ballet mexicano, folclórico mexicano. Ana Mérida lo creó, y Ana Sokolov creó la Escuela de Danza Moderna en México. O sea que en dos aspectos
que la danza mexicana no se había comprometido nunca. Estas dos mujeres fueron quienes la fomentaron, quienes la crearon, con un sentido además, Ana Sokolow con un sentido bastante revolucionario, ¿no? Estableció escuela, lo mismo que Ana Mérida, porque tenían un sentido nacionalista y querían que México destacara también, inclusive en esta rama del arte. Entre las grandes, también destaco las entrevistas realizadas a la bailarina Ana Mérida y a Ana Sokolow, así como las escritoras Elena Poniatowska y Emma Godoy. Elenita en esa época estaba, yo creo que con conflictos personales, ¿no? Y entonces su entrevista, pues sí, es porque la entrevista se vuelve más bien personal que como de queja ante la vida, ¿no? Digo, porque ahora, si se entrevista ahora, si le hicieras una entrevista, sería totalmente diferente, ¿no? Pues sí. ¿No? Sí, quizás sí, porque uno se va superando, Va cambiando, va cambiando. sí, exacto. Cambiamos constantemente. Sí, ¿no? así. Sí. Y Elenita ha cambiado bastante, así que... Desde esa entrevista, sí. Bastante. Bueno. Pero es simpática, ¿no? No, es muy agradable. Muy agradable. Muy agradable. Aunque sus libros, quién sabe. Para mí. Ya. Bueno, hay uno que no me gusta para nada. En otro giro de nuestro calidoscopio, yo me imaginé, a la hora que estuve escribiendo estas líneas así tan desdibujadas o tan improvisadas, pensé que yo tenía un caleidoscopio. Me puse un caleidoscopio aquí al lado mientras estaba escribiendo, hoy en la mañana. Y dije, bueno, voy a ver qué veo en el caleidoscopio y qué me imagino de todo lo que he leído del libro de Helen. Porque el libro lo leí 2 veces, pero no había escrito todavía lo que iba yo a decir hoy en la tarde, porque pensaba improvisar, pero como estoy medio mal, dije, no, mejor escribo lo que tengo que escribir. No vaya yo a decir quién sabe qué cosas. Bueno, y ya las dije, así que... Pero yo me imaginé que tenía un caleidoscopio y que empecé a dar la vuelta al caleidoscopio y que al dar la vuelta en el caleidoscopio iba yo viendo a los personajes que había leído y que estaba leyendo, ¿no? Y cómo se iban acomodando unos con otros y cómo les dije colores, les designé colores, por ejemplo, rojos a los políticos, amarillos a los pintores, etcétera, etcétera, ¿no? Y a las mujeres de todos colores mezclados, ¿no? Entonces empecé y dije, bueno, ahora voy a escribir, ¿ahorita qué veo? Pues ahorita veo a los pintores. Y entonces escribí el párrafo de los pintores. Y así fue como le pude dar un cuerpo a esta intervención que me honra tanto y que me ha permitido recordar tantos años de mi vida. En otro grupo en otro giro de mi caleidoscopio, de nuestro caleidoscopio, no podemos dejar de reconocer la entrevista de Teodoro y a Eugenia Hobbs. Pensamos muy igual, Alejandro. Tenemos muchas coincidencias en nuestras percepciones, Alejandro. Porque ambos fueron realmente talentosos médicos que cubrieron una época muy importante de nuestra vida. Eugenia Hobbs no solo era médica general, sino fue una psicoanalista magnífica, que cuando uno iba en consulta como ordinaria, de una consulta de mujer a mujer, ella siempre lo guiaba a uno con un sentido psicoanalítico hacia dónde debía de dirigirse, etcétera, etcétera. Y yo de hecho me psicoanalicé, no con Teodoro, sino con Fernando Césarman, fue mi primer psicoanalista, y entonces también me ligué a la familia de ellos y a su manera de pensar. Kena Moreno entra en este grupo,
porque Kena Moreno, pues desde entonces escribe temas que les importan mucho a las mujeres y con un sentido un tanto crítico y analítico, Kena. Y tu revista fue de las primeras que se escribieron, que se hicieron para orientar a las mujeres en algo más que no sea la moda y los usos y costumbres del hogar. Me gustaría menciono también a la actriz María Elena Márquez, y que María Elena, siendo una belleza, siendo una mujer actriz, decidió un día tornarse en política y hacer una gran labor social dentro del sindicato de actores y con la juventud que estaban unidos, es decir, que eran miembros del sindicato. O sea que se convirtió en una excelente política, y quienes estuvieron con ella en la legislatura, que yo no tuve la suerte de ser su compañera, la recuerdan con un gran afecto y un gran cariño. Y aquí mismo en este párrafo, de quienes recuerdo con tanto afecto, menciono al padre Felipe Pardinas, que dejó de ser padre, pero que sin embargo su personalidad le permitió, entre otras cosas, crear la actual Iberoamericana y darle a esta universidad un carácter tan especial que la ha mantenido ahora, que apareció la lista de las mejores universidades de América Latina, la primera universidad privada que aparece en el número 1 es la de la Iberoamericana. Y esto lo ha mantenido, pues yo creo que gracias al espíritu con que Felipe Pardinas la creó la universidad. Me congratulo yo de haber dado clases en la Ibero cuando don Felipe todavía era sacerdote, y conociéndome como me conocía, o quizá por eso, me dijo un día: Guadalupe, ¿qué haces en las tardes? Pues nada, padre, llego de la oficina, vente a trabajar aquí conmigo. Y entré a enseñar a la Iberoamericana en la carrera de arquitectos, lo cual me sentía yo tan orgullosa, pero que a mi padre no le gustó. Y me dijo: bueno, ¿qué estás haciendo con los jesuitas? Le digo: pues mira, estoy enseñando a los chicos de arquitectura a que lean la Constitución de México, que la aprendan, que amen a México y las leyes de México. Le digo: y creo que eso es mejor que si anduviera yo en las calles pegando panfletos del Partido Comunista. Así era la relación entre mi papá y yo, pero porque ya dijeron que soy hija de Diego Rivera, pues sí, soy hija de Diego Rivera. Bueno, entonces, entre eso quise mencionar a don Felipe, porque realmente considero que fue el gran innovador de la educación privada en México. Y merece que todos nosotros sepamos quién fue y que tengamos momentos de recordarlo con el afecto, como yo en mi caso, con el afecto de Helen en su entrevista, tú Helen en tu entrevista y yo Helen ahora que estoy aquí, con el corazón abierto por el cariño que siempre le tuve y cómo me ayudó porque mi padre murió en esos días, y cómo me ayudó cuando pasé este trance tan grave y tan difícil en mi vida. Al dar el último giro de mi caleidoscopio, debo mirarlo para agradecer a Helen Krause las entrevistas hechas en familia, a Guadalupe Marín, mi madre, y a Ruth Rivera, mi hermana, y a mí, su amiga y servidora, Guadalupe Rivera Marín. Muchas gracias. Y bueno, ante todo, pues quiero darle las gracias. Nos tienes que decir eso, ¿eh? Que le faltó comentar que también mencionas al pintor, a su papá, cuando posó desnuda Linda Cristian para él, que ahí explica Linda Cristian cómo fue el proceso de haber posado desnuda con el maestro Diego Rivera. Y que luego hizo muy orgulloso.
orgullosa. Así es, sí, lo dice, claro, ahí lo comenta. Todas sus palabras. Así es. Pero yo soy discreta un poquito. No sé si... Bueno, pues ante todo darles las gracias a todos los amigos en el tiempo que todos ustedes son por haber venido esta tarde a la presentación de este libro, que espero pues que les agrade. También quiero agradecer a la Fundación y a este recinto emblemático donde nos recibieron. Muchas gracias al patronato y a todos ustedes, al director. Y pues gracias a cada uno de los que tomaron la palabra, yo verdaderamente ya no sé qué decir. Al contrario que Lupe, yo voy a hablar porque desafortunadamente no puedo leer. Así que van a perdonar mi forma de hablar tan pues, ¿cómo le diré?, tan sencilla. Pero quería decirles que ante todo quizás sería bueno que les platicara cómo entré a esta profesión. Para mí fue una casualidad, pero como aquí hay muchas amigas que son metafísicas, entonces van a decir que es causalidad. Entonces, casualidad o causalidad, sucedió así que yo trabajaba de voluntaria en la sección femenina del Comité Central Israelita de México. Como voluntaria dije, porque ya mis hijos ya estaban en la escuela y yo francamente pues no tenía mucho que hacer, entonces decidí ser voluntaria ahí porque esta asociación trabajaba para México. Con los eventos se hacían guarderías para las personas necesitadas, se hacían lavaderos, en fin, escuelas, becas, los desayunos escolares de doña Eva Sámano de López Mateos, a todo esto se apoyaba. Entonces yo poco a poco en esta asociación pues fui subiendo con los meses o los años. Y cuando fui secretaria, una tarde, pues tuve que llevar el boletín, porque todo lo que hacíamos lo publicábamos porque pues, era algo que queríamos que se supiera que se había hecho. Entonces llegué a Novedades con el boletín y ahí me recibió el maestro Daniel Dueñas, que era entonces el director de la página social de Novedades. Y entonces le dije, mire, le traigo esto y para su publicación. Lo vio, lo leyó y me dijo, ¿quién escribió esto? Le dije, pues yo, así como muy asustada porque dije, me va a decir algo. Oiga, me dice, ¿y no le gustaría escribir en el periódico? Y yo verdaderamente me quedé así como entre asustada, no sé qué sentí, cosas raras, pero pues dije, es una oportunidad, pues sí me gustaría, y ¿de qué escribiría yo? Y dice, ¿usted admira a alguien? Le digo, a mucha gente, por supuesto, a muchas mujeres y todo esto. Yo entonces también íbamos a la Alianza de Mujeres, y había mujeres espléndidas ahí, que les contaré. Pero en ese momento, pensé únicamente en una mujer que era la esposa del primer embajador de Israel en México, el general David Chaltiel. Su esposa, Judith, yo la había visto en actos sociales, elegantísima, entonces se usaban los sombreros y las pieles y las joyas y todo, siempre muy elegante y era bella. Y me contaban que en la mañana se ponía un pantalón, una blusa y un suéter y se iba a la universidad. Estaba haciendo su maestría en psicología, porque ella ya había estudiado en la Sorbona, y en Brasil también ya había estudiado, donde su esposo había sido embajador.
Entonces a mí esas dos formas de ser una mujer tan elegante y de repente en la escuela, pues dije, yo a ella la entrevisto. Entonces me dijo Daniel Dueñas, ándele, entrevístela. Bueno, pues ahí voy pidiendo la entrevista, nos tomamos un café, todo, lo entrevisté. Lo escribí en esas maquinitas que todo escribíamos medio raro. Entonces, y le llevé al señor Dueñas 12 cuartillas, 12 páginas. Yo creo que no le dio un infarto porque... Entonces me dijo, oiga señora, pero ¿cómo 12 cuartillas? Yo no le puedo dar todo el periódico. Mire, dice, una entrevista es como un tapete persa. Usted no puede escribir sobre todas las grecas, los dibujos pequeños que tiene, solamente los sobresalientes. Y eso es una entrevista. Y entonces entendí lo que era sintetizar. Y el periodismo es sintetizar. Más en estos tiempos, ¿verdad, Humberto? Sintetizar. Entonces, lo hice, pero ¿qué creen? Que le llevé 4 cuartillas ya sintetizadas. El señor todavía suspiró, pero me las publicó. Y de ahí, pues ahora sí que para adelante. Y entonces, pues sobre todo entrevistaba yo a mujeres. Me interesaba mucho porque en esa época, estoy hablando de los fines de los 50, principios de los 60, las mujeres únicamente se dedicaban al hogar. Había, creo que sí éramos 5 periodistas en todo México, eran muchos, está doña Rosario Sansores o algunas así un poco más importantes, pero muy pocas. Entonces yo me dediqué a hacer unas columnas donde resalté a la mujer que hacía algo más que estar en su hogar. Desde luego eran mujeres de una clase social un poco pues más elevada, ¿no? Porque pues en un periódico se tiene que escribir de la sociedad. Y hasta la fecha me encuentro a 1 o 2 señoras que me dicen, usted me entrevistó en tal y tal fecha. Sí, pero pues no me acuerdo. Además, sucedió algo. Cuando yo decidí dejar una constancia de los 50 años de mi carrera, pedí que me abrieran archivos de novedades o del Heraldo, pero no se me abrieron, desafortunadamente. Entonces nos dimos a la tarea, y digo nos porque tengo ahí unos duendecillos que me ayudan. Entonces nos fuimos a las hemerotecas a buscar el material, porque claro, no había discos duros, no había nada de cosas donde guardarlos. Este librito, así como lo ven, bueno, primero quiero decirles que encontramos alrededor de 900 entrevistas, de las cuales primero escogimos 100, que llegaron a ser 89, pero como dice mi querido amigo Alejandro, se volvieron 91. 91, 92. Entonces, empezamos a ver esto del libro. Este libro se llevó 3 años para hacerlo, porque el buscar solo las entrevistas, pasar las fotos, en fin, fue una tarea dura, pero muy, como con mucho sentimiento, muy emotiva, porque volvía yo a leer las entrevistas y cada entrevista me aportaba algo que espero que a ustedes también les aporte algo, porque los pensamientos, por ejemplo, las personas que vivieron ese medio siglo, que han vivido un poco más que o menos que es medio siglo, se van a encontrar con personalidades que conocían, pero también a los jóvenes. Tal parece que nosotros no tenemos memoria, que no nos acordamos. Si lo leen los jóvenes, también les va a aportar muchas cosas y van a saber algo más
de cómo se les abrieron precisamente esas brechas. Mujeres como Lupe, como María Lavalle Urbina, como Quena, como tantas mujeres, Griselda Álvarez, en fin, Emma Godoy, Margarita Michelena, todas. Esto de los derechos de la mujer y los derechos humanos se empezaron el siglo pasado, y gracias a esto ahora la mujer hace lo que quiere, trabaja en todos lados, está en todos los sitios, en política, etcétera, etcétera. Y de ahí que pues, ¿qué más les puedo decir? Hay tanto que decir, pero yo creo que este libro, como me aportó a mí pensamientos y cosas, y lo he vuelto a leer. Primero lo dejé descansar porque ya estaba yo así como el pintor deja descansar su obra. Descansé un poco y dije, bueno, ahora lo voy a volver a leer. Pues cada vez leía yo, me aportaba alguna frase, algún pensamiento, alguna idea. Quizá algunas, como dijo Lupe, no se terminaron porque hay preguntas que se quedaron en el tintero y otras respuestas que también se quedaron dentro de estas personas. Pero yo hice lo más que pude y de veras quiero que esto pues se refleje en los lectores. Y pues se los recomiendo, de veras. Pues se me pasó darle las gracias a mi querido Alejandro. Qué bonito lo que dijo, ¿verdad? Precioso. Y aquí a mi moderador, el gran Rafael Alcerreta. Mi querida Lupe, que realmente las entrevistas de Lupe que están en el libro, y de su hermana Ruth, a quien conocí desde nuestra juventud, que ya leerán ustedes que íbamos a una clase de ballet, y ahí nos conocimos, Ruth y yo, y claro, a la guapísima de la mamá de ella, doña Lupe Marín, que regresaba de París, tremenda, de París, hablando de París. Y pues gracias, Lupe, por por haber venido y por haber hecho todo este esfuerzo y decir cosas tan lindas. Y gracias, Mario, porque Mario es un colega al que quiero muchísimo y al que siempre responde a cualquier llamado que se le hace, y es un encanto, y gracias por leerlo de Enrique. Sí. Quiero decirles que lo de la lectura del prólogo fue a petición de Enrique, que me lo pidió que se lo leyera. Él está de viaje, y lo mismo que mi hija Perla, pero aquí está representada la familia por mi hijo, el publicista Jaime Krause, aunque se fue hasta allá porque no quiere estar en primera fila, y mi nieta Sofía está aquí, una gran diseñadora gráfica. Y pues los demás, todo mundo ocupado trabajando. Eso es todo. Pues muchas gracias por haber venido y por estar en este emblemático realmente recinto. Y gracias a Miguel, a Cristian, a Georgette y a todas y a cada una de ustedes por estar, hombres y mujeres, a todos, a los amigos en el tiempo. Gracias.